Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Pero llegó un momento donde mi corazón decidió ponerse de acuerdo con Dios. Y tomé la decisión, no porque sentía el deseo, sino porque me quise poner de acuerdo con Dios, quise creerle a Dios. Rabia, enojo, ira, impotencia, mezcla de sentimientos que marcan el alma, especialmente aquella persona que fue abusada por un pedófilo en su infancia. ¿Cómo salgo de este negro agujero? Es la pregunta que queda en el aire. Eres una víctima de abuso sexual y ahora cargas esa gran piedra llamada culpabilidad. La verdad, mi amigo, mi amiga, es que tú no eres culpable, tú fuiste la víctima. Y debes de aceptar esa gran verdad. Yo no tuve la culpa, yo fui la víctima. Pero ahora puedes salir de esa prisión llamada víctima a la gloriosa libertad y conquistar tu pasado. No tienes por qué vivir más en tu pasado. Todos tenemos un pasado, sea bueno o sea malo, pero no todos vivimos conduciendo el carro de nuestra vida viendo el espejo retrovisor. Esta es tu oportunidad de decirle adiós a tu pasado. Bienvenidos a 180 grados. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad conversaré con Cristina de Hasbun, quien ha escrito un libro llamado Dile adiós a tu pasado. En este libro, en su capítulo 2, Cristina identifica lo que ella llama comportamientos adquiridos de una persona que ha sufrido abuso. Solo mencionaré algunos: autocomiseración, autojustificación, tendencia a culpar a otros, actitud negativa, amargura del alma. Y por supuesto ella cita muchos más en su libro. Vamos pues y tengamos una conversación franca con nuestra invitada de hoy, quien nació en El Salvador. Demos la bienvenida a Cristina de Hasbun y también la oportunidad de introducirse a ella misma. Bienvenida, Cristina. Pues gracias primeramente, para mí es un privilegio, un honor estar con ustedes y compartir con la audiencia, ¿verdad?, de este programa que sé que está tocando muchos corazones. Bueno, yo nací en un hogar alcohólico, ¿verdad?, como disfuncional, como muchos de nosotros solemos nacer. A la edad de 3 años, mis padres se divorcian, era un hogar con violencia física. ¿Tu padre era alcohólico? Mi padre era alcohólico y había violencia física en la casa. Ellos se divorcian cuando yo tenía 3 años, mi madre decide casarse nuevamente cuando teníamos, yo 6 años y mi hermano mayor 7, para darnos esa figura paternal y por supuesto pues ella necesitaba ayuda para sacarnos adelante, ¿verdad? Un hombro, un esposo. ¿A los 3 años se divorcian tus padres y esa información la obtenés porque te la dan más tarde o a los 3 años despertás a esa realidad, a la vida, a la lucha que está viviendo el hogar? En realidad no sabía lo que pasaba, pero sí afecta mi vida. Yo empiezo a tener, primero, miedo a perder a mi mamá. Empiezo a llorar muchísimo, no me podía desprender de ella cuando me llevaba al kinder. Un temor de que te abandonara, que ya se había ido papá y... De no volverla a ver. Interesante. Y de sentirte solo, ¿verdad?, en el mundo. A los 3 años. A los 3 años. Es muy interesante, Cristina, que muchas veces nosotros pensamos que el divorcio es un pleito de adultos, ¿no? Pero los niños son los que sufren las consecuencias. Y uno crece con esa inseguridad sin darse cuenta de dónde proviene. Porque si no es con Dios en nuestro caminar o con personas que nos puedan guiar en algún momento, empezamos a caminar con esa inseguridad y con esos miedos que se van transformando en otros miedos, a otras cosas, sin entender nunca dónde nacieron, dónde se originaron. Cuando te interrumpí estabas hablando de que tu madre se había casado nuevamente. Sí, y yo tenía también miedo a los alcohólicos, a las personas borrachas, porque yo tenía una imagen de muerte en mi mente por los golpes que yo evidencié estando tan pequeña en el hogar del primer matrimonio de mi madre. Luego se vuelve a casar para darnos esa seguridad, para darnos ese padre. Y este hombre con el que ella decide casarse empieza a abusarme sexualmente a la edad de 6 años. Y tal parece que las cosas se iban poniendo peor. A esto añadámosle que
yo soy la viva imagen de mi papá, no solo en físico, sino en temperamento. Obviamente sujeto por Dios, porque no golpeo a mi esposo. Pero eso hizo que mi madre no entendiera por qué ella no podía ser afectuosa conmigo. O sea, sentís que porque físicamente te parecías a tu padre, temperamentalmente, tu madre te rechazaba. ¿Estoy entendiendo bien? Exactamente. Y es un rechazo inconsciente, porque yo sé que en su corazón mi madre me ama mucho, pero conmigo era muy diferente que con mi otro hermano. ¿Te sentías rechazada? No habían abrazos, no habían palabras de te amo. Cualquier situación que yo provocara negativa, fuera pequeña o grande, la disciplina era en la misma dimensión. Hubieron palabras donde se me dijo, me arrepiento de haberte tenido, eres lo peor que me ha pasado en la vida. Nunca hubo un abrazo. Buscaba propiciar los abrazos, pero había una excusa para quitarme el brazo, para cualquier cosa. Y mi madre no lo hacía de una manera consciente. Yo en mi vida, después ya adulta, me doy cuenta que paso por la misma situación que mi madre pasó en ciertas áreas con mi hija mayor, en cosas que yo no había perdonado de mi esposo, y descubro ese rechazo inconsciente. Pero como lo había vivido, el Señor pudo darme libertad pronto. Pero yo crezco sin este amor, crezco sin este afecto, crezco sintiéndome la oveja negra de la familia. Tremendo. En ese instante estás luchando con dos cosas, entiendo. El rechazo de tu madre y me decías que tu padrastro te abusó sexualmente. Eso, y a eso añadámosle que uno de chiquito jugaba de mamá y papá con los vecinos. Y como en mi casa me estaban tocando y me estaban manoseando un hombre, yo dejé que mis vecinos me violaran sin darme cuenta de lo que ellos me estaban haciendo. Y cuando yo despierto más grande a estas realidades, entro en crisis, entro en una crisis de amargura, en una crisis de mucha ira, ¿verdad? Sin identidad, empiezo a descubrir el vacío gigantesco que yo llevaba en mi corazón y empiezo a tener odio en mi corazón. Como adolescente. A los 16 años de edad. Ahí es cuando más se golpea una cosa como esta, ¿no? Porque fue la primera vez que tuve el primer novio. Y entonces me doy cuenta que no quería que me abrazaran, que no quería que se me acercaran mucho. Y empiezo a decir, ¿de dónde viene todo esto? Uno como que suprime ciertas memorias para seguir viviendo, para poder sonreírle a la vida, para sobrevivir. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Otra vez bienvenido a 180 grados. Estoy muy contento de que me permita entrar a la intimidad de su hogar. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta o requiere algún consejo, puede escribirme a la dirección que está apareciendo en su pantalla. El tema del abuso infantil es uno de esos temas que muchas veces pretendemos ignorar. Sin embargo, yo creo que todos deberíamos de combatir este flagelo llamado abuso infantil. Nuestra invitada de hoy, Cristina, ha tenido la valentía de abrirnos su corazón y ayudarnos a entender lo difícil de este tema. Así que vamos a continuar con nuestra conversación con Cristina. De alguna manera era rebeldía, pues porque no tenía permiso de tener novios. Sí. Pero lo que yo hacía era eso, buscar personas que supuestamente se estaban enamorando de mí para poder llenar esos vacíos en mi corazón. Ese vacío de amor, ese abuso que ha habido sobre nuestra persona, donde perdemos nuestra identidad, donde no sabemos qué es bueno, qué es malo, y empezamos a querer descubrir aquello que puede llenar, satisfacer nuestra alma. Y empezamos a tocar puertas que no necesariamente son las puertas que nuestros padres quieren que toquemos. ¿Y qué puertas empezaste a tocar, Cristina? El noviazgo. El noviazgo fue para mí la respuesta. Yo pasé mucho tiempo sin poder decir cuántos novios había tenido. Yo tuve 10 novios, incluyendo a mi esposo. Fue el ¿10 último. novios al mismo tiempo? No. Bueno, quiero entenderte bien. Durante el transcurso de mi juventud, de los 16 años a los 21 años. 10 novios, ¿buscando qué? Buscando amor. ¿Y te valoraban esos novios? A lo cierto es que mis novios se enamoraban de mí, pero me dejaban herida. Terminábamos la relación y yo quedaba con un vacío más grande. Explícame. Porque de repente me engañaban con otra persona, o de repente eran personas que me mentían,
y eso me defraudaba. Te sentías utilizada. Ahora, además de que no habías tenido el amor o el abuso, te sentías utilizada. Sí, de alguna manera, sí. Sentía que no encontraba lo que estaba buscando. Porque yo empecé a desarrollar mecanismos de defensa donde yo dije, yo no voy a tener personas que fuman a mi alrededor porque mi padrastro fumaba. Personas que toman licor porque mi padre tomaba licor. Personas que no sean afectuosas porque yo no tuve afecto. Y pensé que al resolver estas tres cosas yo iba a encontrar a esa persona ideal que me amara y me cuidara. Pero me daba cuenta de que ni aún esas cosas me funcionaban. Me estás contando tu historia, pero posiblemente habrá alguna joven que nos está viendo en este momento y para efectos de yo entender toda esta situación, ¿cuáles serían los errores que esta joven va a cometer, que tú cometiste? Creer que va a encontrar la felicidad en enamorarse de un joven. Creer que el estar enamorada y el encontrar el príncipe azul es la solución al vacío y la necesidad de su alma. Yo tuve que descubrirlo hasta que me casé. Hasta que me casé con mi príncipe azul me di cuenta que eso no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba a un Dios que pudiera sanar mi corazón, pero yo no sabía cómo encontrarlo, cómo buscarlo, cómo establecer relación con Él, porque había crecido en religiosidad toda mi vida, en una iglesia toda mi vida, sin tener una relación con ese Dios que podía llenar los vacíos de mi corazón. Una de las trampas muy comunes en la juventud es, dame la prueba de amor entonces. Posiblemente te pueden invitar a tener relaciones sexuales y muchas veces una jovencita puede hacerlo por la búsqueda de ese amor, para que ese joven no la suelte, para que ese joven del que ella está enamorada no la deje. No la abandone. Gracias a Dios yo no pasé por todos esos procesos, eran más procesos de heridas de alma. Pero heridas del corazón. Del corazón. Que te traicionaban, que te abandonaban. Pero sí, y luego vienen los embarazos no deseados, y luego vienen los problemas más grandes, donde se truncan muchos de tus sueños, tal vez en tiempo, porque estás obligada a vivir una vida que todavía no estabas preparada para tener. Y aparte de eso, tal vez el abandono de la pareja con la que quedaste embarazada, porque tampoco estaba listo para asumir esa responsabilidad. A lo cierto es que cuando tenemos vacíos en nuestro corazón, tomamos decisiones para llenar nuestra alma. Pero si las hacemos sin Dios, generalmente las decisiones que estamos tomando son las equivocadas. Y están exponiendo nuestro corazón más y más cada día. Situaciones del pasado que tus manos han atado, heridas que opacan tu vida y esconden tu amor. Te han marcado y tu identidad borrado. Sueños y anhelos escapan de tu corazón. Son los días que se viven cuando no escuchas su voz. Con su sangre pagó
Visite nuestra página en el internet donde podrá disfrutar de las fotografías de cada evento que realizamos, también de la sección Pregúntale a Ernesto. Puede escuchar nuestros programas de radio y también puede ver otro episodio de 180 grados. Gracias por visitarnos. ¿Cómo se llena ese vacío, Cristina, en tu corazón? Sí, recuerdo que a la edad de 24 años, ya tenía 3 años de casada, tenía mi primera hija y embarazada de mi segundo bebé. ¿Cómo no? Y yo en ese momento lo que yo pensaba es que mi esposo tenía que cambiar, que él era el que estaba mal. Y recibo una enseñanza donde me dicen que Dios quería ser mi amigo. Y dije, Él quiere ser mi amigo. Y eso hizo como un despertar en mi corazón. Y creó en mí la necesidad de buscar esa amistad. Alguien te dijo, Dios quiere ser tu amigo. Alguien me leyó Santiago, capítulo 4, versículo 5, donde dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y eso despertó esa sed en mí. Y yo inicio la amistad con Él, pensando, si me hago amiga de Él, va a cambiar a mi esposo. Interesante, siempre queremos cambiar a la otra persona. Y nunca se me ocurrió que la que necesitaba un cambio era yo. Pero cuando yo tengo ese encuentro con Dios, persona a persona, sin nada de intermediarios, buscar un espacio para hablar con Él. Yo no sabía ni cómo orar. Yo a los 5 minutos se me acababan las palabras. Ya, esa era mi pregunta, ¿no? Pues suena muy simplista, me hago amigo de Dios, pero ¿cómo me hago amigo de Dios yo? Y lo único que yo hice, en mi caso personal, fue apartar tiempo todos los días a la misma hora en mi agenda. Y yo me encerraba en una habitación de mi casa y me sentaba a hablar con Él. No tenía una liturgia de oración. No sabías cómo hacerlo, simplemente conversabas. Pero sí tenía un deseo en mi corazón. Había un deseo de conocer a Dios. Y en ese deseo lo que a mí me sorprendió es que cuando empiezo a discernir la voz de Dios, Dios empieza a revelarme la condición de mi corazón. Y empieza a mostrarme todas esas heridas que yo tenía desde el vientre de mi madre hasta los 24 años de edad. Porque yo andaba buscando aprobación, afecto y amor durante toda mi vida. Solo que las etapas fueron cambiando y en la adolescencia lo busqué a través de los novios. Pero en la niñez fue a través de hacer reír a la gente para caer bien. Interesante. En la preadolescencia es de ser útil para que la gente me aceptara siendo útil. Y en esos tiempos en que hablabas con Dios, ¿qué le decías? Recuerdo que yo tenía muchas preguntas en mi corazón. Una de ellas era, ¿acaso soy tan mala que todo lo que me pasa es malo? ¿Qué estoy pagando en esta vida? Y Dios empieza a mostrarme que no era eso, sino que había un enemigo que había venido a destruirme, que tenía propósitos contrarios a los propósitos de Dios en mi vida. Y Dios empieza a mostrarme que la única salida era que yo sanara mi corazón. ¿Qué fue lo primero que restauró en tu corazón? Tuvo que llevarme al perdón. Yo creo que sin perdón es imposible sanar las heridas. Y Dios me dijo que yo tenía que perdonar a todas las personas que en mi pasado habían marcado negativamente mi vida, queriendo o sin queriendo. Recuerdo que eso fue lo peor que Dios me pudo pedir. El primer paso es recibir perdón uno mismo, ¿no? Me imagino que te sentiste perdonada por Dios. Definitivamente, eso fue lo primero que yo sentí. Me sentía amada, sin necesitar buscar la aprobación de Él. No tuve que hacer nada para que Él me aprobara. Su amor estaba ahí. Tengo en mis manos un libro que escribiste recientemente, Dile adiós al pasado. Me imagino que algunos de esos principios que aprendiste, que Dios te mostró, están en este libro. Sí, básicamente en el perdón hablo sobre que para nosotros es como la palabra que no queremos oír cuando estamos heridos. Parece lo peor, pero descubro que el perdón es un arma en mis manos, que aunque la otra persona no se merezca el perdón porque no se arrepintió, porque no reconoció su falta, porque nunca vino a pedirme perdón, ¿Cómo no? Si yo le otorgo el perdón a esa persona, la que queda en libertad soy yo. Otro principio que aprendí es que no solo necesito perdonar, sino que necesito desatar el amor de Dios en mi vida después que he perdonado. Dice 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Desatar el amor de Dios en nuestra vida. Que ya está en nosotros, porque Dios ya nos lo dio. ¿Cómo no? Está puesto aquí adentro en nuestro espíritu. Y si yo desato el amor de Dios, va a llenar ese vacío que nadie más puede llenar. Solo Dios. El amor de Dios es lo que llena todo. Y yo desaté ese amor y fue impresionante que yo pude amar a mi padrastro, amar a mi padre, amar a mi madre, que aunque ellos dos, los últimos dos, no han podido ver lo que ellos hicieron para dañarme, no necesitan verlo para que yo pueda amarlos y puedo ser libre. Y otra cosa que aprendí es lo que está escrito en Colosenses 3:3 y también lo hablo en el libro,
que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y cuando yo me meto a tener una relación con Dios, voy a conocer a Dios y a través de conocer a Dios voy a conocer quién soy en realidad. Porque el enemigo nos despoja de nuestra identidad a través de golpear nuestro corazón. Y muchos andamos en búsqueda de quiénes somos y de qué éxito podemos alcanzar para sentirnos alguien. Y veo acá en tu libro que escribiste un capítulo que dice cómo cerrar la puerta al pasado. ¿Cómo le cerramos la puerta al pasado? Usando las armas que Dios nos da. Las armas que Dios nos da. Creyéndole a Dios. El aceptar el perdón de Él. El desatar el amor de Dios. El desatar el amor de Dios. Y descubrir quién soy en Él. Descubrir quién soy en Cristo. Para que lo que la gente dice de mí no me afecte si no está de acuerdo a lo que Dios dice de mí. Quiero retomar nada más lo que dijiste sobre una vez que yo fui perdonada, no sé si voy a poner palabras en tu boca, dijiste decidí perdonar. El perdón que yo otorgué fue una lucha de 2 meses, que yo batallé con Dios para luego perdonar, porque no me parecía lógico. Realmente nuestra carne nunca va a estar lista para perdonar, porque la carne resiste las cosas del Espíritu. Pero llegó un momento donde mi corazón decidió ponerse de acuerdo con Dios. Y tomé la decisión, no porque sentía el deseo, sino porque me quise poner de acuerdo con Dios, quise creerle a Dios. Y encontré mi vida, que estaba escondida en Dios y que estaba siendo atrapada por un pasado que yo no podía borrar, pero que Dios sí puede borrar. Porque dice la palabra en Eclesiastés 3:15 que Dios puede restaurar lo que pasó. Y Él restauró en mí todo lo que había pasado, para darme esa libertad y esa vida que yo puedo tener en Él. A lo cierto es que podemos estar atrapados en el pasado, pero no deberíamos estar atrapados ahí si tenemos el poder de Dios que nos da libertad. Disponible para todos nosotros. Así es, así es. Definitivamente ese libro para mí es el reflejo del corazón de Dios. Es el reflejo de lo que Dios puede hacer en un ser humano. No solo sanar un corazón, sino darnos la vida que Él ha prometido que nos vino a dar a través de Jesucristo. Es levantarte y ser todo lo que tú puedes ser en Él y convertirte en bendición. Como decíamos hace un momento, un incesto, una violación, un abuso, no lo podemos trivializar, pero a lo cierto es que Dios puede usar esas cosas más horribles en tu vida como armas en tus manos para alcanzar a muchos, para que puedan ver a Dios y descubrir el poder de Dios en ellos. ¿Dónde ir cuando sentimos que cargamos esa gran piedra llamada culpabilidad? Te sientes la víctima. Pareciera que ese gran hoyo nunca te va a dejar. Pero mi amigo, mi amiga, sí hay esperanza. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la disfruten. Cuando Él comenzó su ministerio en esta tierra, comenzó con estas palabras, y escúchalo bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, hace el énfasis, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Te diste cuenta? A poner en libertad a los oprimidos. Uno puede quedarse lamentándose o seguir conduciendo el carro de la vida viendo el retrovisor, viviendo en el pasado. Y como te dije al principio, pasado todo tenemos, ya sea bueno o malo, pero no tenemos por qué vivir atrapados en ese pasado. Hay esperanza. Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, vino para perdonarnos. Y si tan solo nosotros tenemos la humildad de decirle, Señor, te necesito en mi dolor, seguro que Él va a entrar a tu corazón, seguro que Él va a entrar a tu vida. Por supuesto, no va a borrar lo que pasó. El trauma del abuso sexual tal vez permanecerá ahí, pero tu corazón vendrá a ser un corazón nuevo, un corazón sano. Eso es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él no murió ahí por accidente, ni por exhibirse, sino por traerte libertad. Él lo dijo, yo he venido para dar libertad a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y en esta oportunidad, ese corazón cargado, ese corazón quebrantado, puedes traerlos a los pies de la cruz. Dile, Señor Jesucristo, ven a mi vida, te necesito, ven a mi corazón. Sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a salir de este trauma en Cristo Jesús. Amén.